bueno, tengo a la gente y no enchufa, no conecta, no sale como yo proveo, pensé que iba a ser. Eso requiere la tecnología. Sí funciona, pero a veces se juega malas pasadas, pero es parte del entrenamiento que Dios hace en nuestras vidas. ¿Ya estamos en vivo? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy traemos una enseñanza que en la Iglesia de Cristo la conocen como algo básico, algo esencial. Y quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Si estás transmitiendo en vivo, si estás viendo, perdón, en vivo, yo te pido que me pongas el lugar, la ciudad y el país donde donde te puedes conectar para saber desde dónde tenemos conexiones. Por ahí les damos una noticia, por eso digo que Dios se encarga de las cosas, que Dios no quiere las cosas, también muy pronto vamos a poder sacar enseñanzas ya en inglés, en vivo y en inglés, ¿verdad? Van a estar traduciendo las enseñanzas para que hay mucha gente, estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, y hay mucha gente en Estados Unidos que también va a poder tener la lección. Pero te pido que si estás viendo la enseñanza, que puedas compartirla. Sí se puede compartir, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, familia, Señor, también. Te pedimos por cada persona que nos está viendo a través de la transmisión en vivo, a todos los lugares de la tierra donde estamos llegando en este momento, a todos los lugares donde después, Señor, será visto esta transmisión y este video a través de otras plataformas en las cuales la subimos. Y te pedimos, Señor, que esta enseñanza sea lo que tú pensaste, lo que tú diseñaste, que no salga de mi boca ninguna palabra que tú no quieres que sea enseñada, Señor, sino que sea una enseñanza, un conocimiento que venga a las personas a transformar su vida, aunque es algo que es como empezar desde el cero, desde el inicio, pero que tú seas, Señor, la persona que va a llevar ese conocimiento, porque yo sé por qué lo estás intentando sacar, Padre. Hay personas que se quedaron en el comienzo y de ahí no avanzaron, creyentes que nunca pudieron avanzar y no entendieron el porqué, la razón, el motivo, la circunstancia, Señor, y yo creo que es porque necesitan conocer, regresar, Señor, y desatorar, quitar los estorbos que hay en el camino. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos la gloria y la honra, nosotros solo somos vasos, Señor, y que a ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La Biblia habla acerca de los rudimentos, ¿sí? Como definición, lo tenemos aquí. Está grandote, así que si allá atrás alguno me puede ayudar a leerlo, ¿sí? Acuérdense que es interactivo, esta parte de la ¿okay? ¿Sí? Nadie no se amontone. Fuerte y claro, por favor. ¿Sí? ¿Definición? Ok, entonces, ¿qué es un rudimento? ¿Qué vemos en la imagen? ¿Alguien me puede decir? Una obra, una construcción. Cuando nosotros pensamos en construcción, ¿en qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente? Están construyendo planes, materiales, estructura, diseño, y tiene que haber el ABC de las cosas, ¿cierto o no? ¿Será que yo puedo edificar una casa, un edificio en el nivel 15, empezar en el 15? Es imposible, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que pasa cuando nosotros hablamos de la estructura espiritual que está en nuestra vida. Hay mucha gente que quiere empezar del nivel 2 y ni siquiera pasó por el 1. Entonces, el tema de los rudimentos que vamos a empezar a tratar el día de hoy, la Biblia habla de 6 rudimentos básicos, aunque pueden haber más, y algunas estructuras religiosas, denominaciones de iglesias cristianas, algunas añaden a lo que en la Biblia está, por así convenir a los intereses de su propia organización. Pero los rudimentos básicos son los que vamos a empezar a estudiar a partir de esta semana. ¿Por qué me es necesario? Porque yo tengo que aprender y saber, dice un versículo en la palabra de Dios, cada quien debe saber cómo sobreedifica. Su base, su fundamento debe ser Cristo.
Pero de ahí para adelante, cada uno es responsable. No es tu pastor, tu pastora, el profeta, el apóstol. No. Tú tienes que ser responsable de saber sobre qué base estás edificando tu estructura espiritual. Y esto tiene que estar, o sea, tienes que conocer primero las cosas básicas. Por eso, como definición, son nociones básicas de una ciencia, de algún arte, o de una técnica, o de una profesión. Eso es lo que es rudimento. Nos vamos a ir a la palabra de Dios. En 1 Corintios 13:11, si tienes su Biblia digital, sáquela, por favor. Si usted me está viendo, saque su Biblia física y su Biblia digital. Y vamos a ver 1 Corintios 11:13. Si alguien lo tiene, lo puede leer algo fuerte y claro, por favor. 1 Corintios 13:11. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios así. 13:11, perdón. 11. Sí, es 11:13. ¿Sí es 11:13? Ajá, pero ahí arriba está 13:11. Sí, es 11:13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No. Es 13:11. 1 Corintios 13:11. Sí, está bien. Okay. 1 Corintios 13:11. Entonces dice, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Hablabas como niño. Ajá. ¿Qué más? Pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? ¿Cuál es la característica de un niño? Muy abierto. No le da vergüenza, ¿o sí? Sin filtros. ¿Qué más? Imaginativos. Nada los detiene, sueñan. Una cajita con un bonito es un cohete, tiene mucha imaginación. Pero sobre todo hay mucha ingenuidad. También en un niño. En un niño espiritual, ¿cómo sería? ¿Cómo puedo reconocer a un niño espiritual o un bebé espiritual? Abierto, confiado. ¿Será que cuando nosotros, para los que ya tenemos tiempo en Cristo, cuando llegamos a Cristo, confiábamos? ¿No? No confiábamos. Ok. ¿Qué más? ¿No confiábamos en quién? ¿En la gente o en Dios? Ni en uno ni en el otro. ¿Por qué? Porque no conocíamos. ¿Sí? Entonces, un bebé espiritual no te habla de versículos, porque no tiene fe, porque no conoce. ¿Cuándo conoces a un creyente que ya tiene un poquito de madurez? Cuando empieza a hablar la palabra, cuando la hace rema en el nombre de Cristo, y eso, y la palabra dice. Entonces, ¿cómo conoces a un bebé espiritual de uno que no es? Uno que es bebé espiritual, ¿sí? Va a hablar como un bebé. No va a entender las cosas del espíritu, dice la palabra. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué es un bebé espiritual y qué es una persona madura? Aquí Pablo está explicando, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, diga conmigo hombre, cuando fui hombre, mujer, dejé lo que era de niño. Imagínense ustedes que tiene a una mujer de 30 años jugando a la casita con las Barbies, con el Ken. ¿Cómo se vería? Como que inapropiado, ¿verdad? Imagínese una persona en Cristo que tiene 5, 10, 15 años en Cristo jugando a las Barbies espirituales, jugando a las partes básicas del creyente. Todavía no ofendo, todavía, o sea, ¿de acuerdo? Si hay frutos del Espíritu Santo que yo tengo que manifestar. Cuando no manifiesto los frutos del Espíritu, soy un inmaduro espiritualmente. Y tenemos en la iglesia de Cristo mucha gente que actúa como niño, ¿sí? Mucha gente que actúa como niño. Entonces, tenemos pastores y hermanos batallando con otros hermanos. ¿Por qué? Porque siguen siendo niños espirituales. Entonces, ¿cómo yo puedo dejar de ser un niño espiritual y entrar a ser un hombre o una mujer espiritual? ¿Cómo puedo hacerlo? Solo hay una manera, superando, ¿qué cosa? Los rudimentos. Diga conmigo rudimentos. Rudimentos. Entonces, ¿qué es los rudimentos? Los rudimentos, ¿qué son en la Biblia? Son las cosas básicas que yo debería entender. Son las cosas primeras que yo debería de conocer. Esas son las que vamos a estudiar.
estudiar. Porque yo no puedo ir a un nivel si no pasé primero por lo básico, ¿sí? Un hombre espiritual formado en Cristo deja los rudimentos cuando es capaz de conocer y comprender algo básico. Si una persona no conoce la dimensión del amor de Cristo y su obra, aunque la persona lleve 20 años en Cristo, sigue siendo un verdadero espiritual. Lo primero que va entonces a definir a un hombre o a una mujer espiritual es que entiende el poder y la obra del amor de Cristo. Entonces, cuando una persona no se siente amada por Cristo, es porque no lo conoce, tiene un problema de identidad. No sé quién soy en Cristo, es más, tal vez ni siquiera soy de Cristo, o sí soy de Cristo porque ya hice oración de fe. Pero una persona para llegar a recibir a Cristo es porque tiene la invitación a entender la dimensión del amor, ¿sí? ¿Qué es esa dimensión del amor? Es una dimensión de poder, de rescate, de pacto, de confianza, pero la gente que es ver espiritual no la entendemos, porque nunca me la mostraron. A veces yo llegué a la iglesia y vi un servicio, y el que sigue, pero nunca se acercaron conmigo a explicarme que alguien me amó tan intensamente que dentro de ese amor hay un poder escondido. Pues si yo entendiera ese amor, automáticamente dejo de hacer las cosas primeras. Las básicas, la lechita espiritual, yo la suelto, yo la dejo, porque quiero saber más. ¿De qué? De esta dimensión de amor, que es una dimensión de amor. ¿Sí? Bueno, por eso dice 13, y ahora permanece, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. En el versículo siguiente, ¿verdad? El 13, dice, 1 Corintios 13, permanecen en amor. Cuando la Biblia explica que cuando todos los dones se hayan terminado en la tierra, solo uno va a permanecer. De todos los dones que el Espíritu Santo da, y es el amor. Hay don de fe, de sabiduría, de ciencia, de revelación, de conocimiento, y esos dones el Espíritu Santo lo da a la iglesia, y ahorita vamos para allá, para edificar. Hay otras cosas que también da el Espíritu Santo y nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, pero ahorita estamos viendo la parte de la dimensión del amor. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar Efesios 3:14, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo. Si lo tiene aquí, está bien. Si no, ayúdeme viendo hacia acá enfrente. ¿Por qué? Porque vamos a ir detallando, si me ponen atención, aquí está el versículo, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ir viendo pedacito por pedacito. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Y de qué se trata este versículo? Vamos a entender cómo el amor, hay un amor que excede todo conocimiento. ¿Qué tiene que ver el amor con el conocimiento? Vamos a verlo, o vamos a entender el por qué esta relación que tiene el conocimiento con el amor, de acuerdo a Efesios 3:14. ¿Qué dice primero? Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. Quiere decir que en los cielos hay familias. Y en la tierra, para que os dé, o sea, para que ellos nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser, primero, dice el color amarillo, el ser fortalecidos, ¿con qué? Con poder. Yo cargo fuerte con el poder en el nombre interior por su espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? Hay una riqueza dentro de lo que hay en el cielo que me lo pueden dar a mí. Hay un poder con el cual yo soy fortalecido. Cuando tú estás triste, depresivo, casi muerto, cuando tú estás en depresión, cuando tú estás viviendo agonía, cuando tú estás viviendo duelo, hay algo que te puede fortalecer. Y dice que es algo que te dan de arriba y te fortalece con poder en el hombre interior por su espíritu. Dentro de nosotros hay un hombre interior y está vinculado al nuevo nacimiento. Cuando tú no naces, dice la Escritura, que tú naces por primera vez de tu madre, cuando naces, cuando pare, ¿verdad? El día en que tú naciste. Pero hay un segundo nacimiento que no toda la gente tiene. El segundo nacimiento es del Espíritu.
Y solo nacen del Espíritu primero los que recibieron a Jesucristo. Si tú no naces del Espíritu, no puedes entender a través del hombre interior este fortalecimiento que es poder. ¿Sí? Adentro de mí hay un hombre interior espiritual. Ese hombre interior es fortalecido a través de qué? Dice, es fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo. O sea, mi yo interior es una habitación, por eso dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga alguien a morar adentro. O sea, soy una casa que adentro tiene una habitación para que more ¿quién? Para que more Cristo. Cuando yo invito a Jesús a venir a mi corazón, lo que hago es que Cristo empiece a habitar en mí. Por la fe en vuestros corazones. ¿Se acuerdan que había las tablas de la ley dadas en el monte Sinaí? ¿Verdad? Y Dios dio esa ley y la escribió en las tablas de piedra. Y después, como fueron rebeldes y desobedecieron, Dios dijo, ya no, quítala. Las tablas en las que voy a escribir ahora mi ley va a ser la tabla de su corazón. Entonces, dice, para que por fe en vuestros corazones, ¿verdad? Pueda habitar Cristo. ¿Por qué? Por la fe. El detonante es la fe. Si yo tengo fe, por eso decíamos hace rato, si yo no conozco, si yo no sé, Él no puede entrar a habitar. Lo que lo detona es la fe. Tengo fe en su nombre, Él puede entrar a habitar a mi yo interior, a mi hombre interior. ¿Ok? ¿A fin de qué? ¿Con qué finalidad? De arraigados, dice. A fin de que, arraigados y cimentados en el amor, me voy a regresar a la primera diapositiva, por favor, si la podemos poner. ¿Cimentados en qué? ¿La ¿Cimentados en qué? En el amor. La piedra angular es Cristo. La base y el fundamento es amor. Me regreso a la que estamos, por favor. Entonces, sin el amor no hay nada. Sin el amor no es nada. Si tú no tienes... Sin el amor no hay cimiento. Sin el amor no hay cimiento. No hay forma. Es el primero que llega y es el último de los que se va. O sea, no se va a ir, es el último que queda al final de cuentas. Entonces, recapitulando, dice, para que habiten, dice, para que os dé, o sea, ¿quién me va a dar? Está empezando a hablar que hay cosas arriba en los cielos, ¿no? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. ¿Qué más? La longitud, la profundidad y la altura del amor en Cristo. O sea, el amor en Cristo tiene una anchura, tiene una longitud, tiene una profundidad y tiene una altura. Está hablando de, entonces, así como no es en 1D ni en 2D, en 3D, exactamente, tiene profundidad. El amor en Cristo tiene todo eso. Dice, que excede a todo conocimiento. ¿Quién fue a la escuela aquí? ¿Quién subieron? ¿Que alguna vez se haya parado en la escuela? Todos, yo creo. Todos. ¿Qué es eso? ¿Qué se come? Todos fuimos a la escuela. ¿Para qué? Para aprender. ¿Para aprender? ¿Para qué? Para prepararnos. Para prepararnos. ¿Para qué? Para nuestro futuro, cuando creciéramos. Para ser alguien para cuando empezamos. ¿Qué adquirimos? Conocimiento. Hay un conocimiento superior a todos. Hay conocimiento, de hecho dice la Biblia, hay conocimiento humano, conocimiento demoníaco y conocimiento divino. El conocimiento que excede todos los conocimientos es el divino, es el que es superior. Entonces, todo esto que está diciendo aquí
que tengas fe, que creas, que recibas, que seas fortalecido con todos los santos, que puedas ver la profundidad del amor de Cristo, ¿para qué? Dice, excede todo conocimiento. Dice, dar a conocer el amor de Cristo excede todo conocimiento. Ojo, lo que quiere el cielo es que conozcas el amor, que es conocimiento. Hay un conocimiento que dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Cuando conozco a Yeshua, tengo un conocimiento superior que nadie lo tiene. Yo sé que soy hija de Dios, que Yeshua es mi rey, que tengo ciudadanía divina, que el diablo no se me puede poner, que le puedo pisar la cabeza al diablo y que voy a salir vencedor en el nombre de Cristo. ¿Cómo lo sé? Hay un conocimiento superior que yo adquirí porque tuve la fe, porque recibí a Cristo, porque me cimenté en amor, porque empecé a aprender la anchura de Él, el amor de Él, y me lleva a un conocimiento superior. Entonces, si yo no crezco, es porque de aquí no pasé. Tal vez soy nuevo y no me habían dicho que está todo esto disponible para mí. Y entonces yo digo, la primera vez que yo vi conocimiento superior, yo lo vi en el retiro. Yo vi un poder que estaba pasando en ese retiro, que hizo retroceder y salir de una persona, las tinieblas en esa persona, un demonio en esa persona, básicamente, salió de una mujer. Entonces yo dije, aquí hay dos cosas, hay un poder superior a otro. Porque lo que yo fui fue una jovencita de 17 años, por ahí, delgadita y todo, reprender a alguien, reprender un poder, vi el poder demoníaco que salió y yo dije, a ver, ella tiene algo poderoso. ¿Qué es eso que ella tiene? ¿Cómo lo adquirió? Yo quiero de eso. Y entonces yo empecé a aprender. Entonces cuando yo entendí quién yo era, entonces pude caminar en niveles y en dimensiones que otros no caminan. Hay gente que me dice, Lucy, ¿cómo le haces? No sé, yo creo. Hay una situación conmigo. Yo tengo fe en este libro y no lo cuestiono. Y entonces, ¿qué pasa? Yo aquí lo leo y digo, si aquí dice, es verdad. Y entonces tomo el conocimiento y lo ejecuto. Y funciona. Entonces hay gente que dice, ¿cómo le haces para poner una línea de poder y que un demonio no pase? Lo digo. Pero lo digo desde mi hombre interior, no desde el Lucy. Porque mi hombre interior, que ya conoce este poder, tiene la capacidad de dar una orden de defensa espiritual. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Parece básico, pero nos va a ir jugando muchas cosas que digo, ya entendí, esto quiero, por eso no avanzo. Ese es el tema del día de hoy. Conocer lo básico, por qué estoy detenido si es que estoy detenido, y quitar los estorbos. ¿Sí? Tan básicos. Ni tan básicos. Ok, nos vamos a la siguiente, por favor. Para perfeccionar la iglesia, Dios diseñó una estructura. ¿Te pongo? Por favor, está muy aquí. Ok, gracias. Para perfeccionar la iglesia, entonces, Dios diseñó, ¿verdad?, una estructura y se diseñó lo que es el ministerio quíntuple. Mucha iglesia de Cristo conoce esto, ¿verdad?, o entiende esto. ¿Por qué? Porque esto fue diseñado para que nosotros pudiéramos tener avance. Vamos a ir a Efesios 4, 11 y 12, por favor. Efesios. Está muy rápido. Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok. ¿Y el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Okay. ¿Qué dice Cristo? Yo tengo un reino en la tierra. Yo quiero levantar gente que entienda
la capacidad del amor de mi amor, ¿no? Muy bien. Entonces, a fin dice de perfeccionar. Esto que vamos a ver aquí es para qué? A fin de perfeccionar a los santos. O sea, hay gente que fue escogida, predestinada en Cristo desde la fundación del mundo. Desde que antes que el mundo se formara, ya Dios tenía diseñadas, escogidas ciertas personas. Y aquí la pregunta es, ¿soy escogido? ¿No soy escogido? ¿Sí? Dios escogió gente, antes, que no todos son escogidos. No digo, no todos son predestinados, ¿no? Hay gente que piensa que el reino de los cielos es para todos, y no, es una mentira. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo, Yeshua dijo, vine para que nadie se pierda de cuáles. De lo que Dios me dio, que nadie se pierda. O sea, Dios les dio, no a todos, les dio un puñado. Y Él busca que de ese puñado escogido, esos no se pierdan. A eso se refiere cuando es los santos, los escogidos. Dice, va a ser desatado, como dice el versículo, y aún para extraviar a los escogidos. No dice a todos, a los escogidos. Entonces, ¿quién es el que se tiene que perfeccionar? El que es escogido, el que fue diseñado, el que fue predestinado en Cristo. ¿Sí? Entonces, si quieres, ok, entonces dice, ¿quién construyó? Yeshua, perdón, Yeshua construyó un diseño que funciona. ¿Para qué? Para que los santos sean perfeccionados. ¿Sí? ¿Cómo se van a perfeccionar esos santos que Él necesita para la obra del ministerio? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? A través de ciertas personas. A través de ciertos ministerios. Por eso, Yeshua misma diseña el ministerio quíntuple. ¿Por qué quíntuple? Porque habla de 5 funciones básicas. Por eso lo tenemos aquí en la manita, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Pues no en orden, sino vamos a decir así, sin que uno sea mayor que el otro. Está el ministerio del evangelista, está el maestro, y los voy a ir mencionando y diciendo brevemente lo que más o menos hace cada uno, ¿sí? Está el ministerio del evangelista. ¿Cuál es el diseño que vemos en la Biblia de un evangelista? Es aquel que va y abre brecha donde no hay una iglesia, donde no hay a nadie predicando, hablando. Ese sí se atreve. Una persona que no tiene límite para compartir el evangelio de Cristo, ese es un evangelista. Es que, ¿cómo lo puedo decir? Es que mi iglesia no me apoya. Si tú eres evangelista, tú hablas. Es que me da miedo hablar del mundo. Si tú eres evangelista, tú compartes el evangelio. Como sea, hasta con las piedras. Lo haces abriendo un canal de YouTube, lo haces a través del Facebook, lo haces en la tortillería, en la escuela de los niños. O sea, cuando tú le dices a una persona y le compartes el amor de Cristo, eres un evangelista. Algunos lo llevan a otro nivel superior, lo hacen a través de multitudes, pero al final es compartir el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que es el ministerio del evangelista. El maestro, no el maestro que hoy conocemos como las escuelitas de las iglesias cristianas, que se dedica a enseñar algo que está en la palabra, que ya fue discernido, escudriñado, masticado, y nada más enseñas lo que alguien te dio. Eso no es el ministerio del maestro. El ministerio del maestro es una persona que se mete con Dios, adquiere revelación, adquiere conocimiento y lo suelta a la iglesia de Cristo. Ese es un maestro. Ese se llama maestro. Sí los hay. El problema es que no los dejan en las iglesias. ¿Por qué? Y es que allá vamos. Hay un diseño que Yeshua, vamos a la aunque parezca primero, ¿no? Yeshua diseñó que estructuró un diseño que funcionaba. El problema es el hombre, que a veces no lo deja funcionar. De hecho, una iglesia con los 5 ministerios operando es una iglesia tremendamente poderosa. Una estructura del cuerpo de Cristo en una iglesia con una denominación donde ves operando los 5 ministerios es algo tremendamente poderoso. ¿Sí? Entonces, vamos con el maestro. Me vengo de este lado. El pastor. ¿Cuál es la labor del pastor? Pastorear. ¿Y qué es pastorear?
¿Qué le dijo Yeshua a Pedro? Pastorea mis ovejas. Encárgate del peligro. Cuida las ovejas. No trasquiladas. Cuídalas. A veces dicen es que no son ovejas, son cabras, de aquí, ¿sí? Y a veces no son pastores, son lobos. Entonces, ahí es donde entra la parte. El pastor, tú lo vas a conocer porque cuida el rebaño. Le tiene que importar el rebaño, tiene que amar el rebaño, le tiene que doler lo que a la oveja le duele. Y si una anda perdida, ¿qué dice hasta un canto? Deja 99 y va por la perdida. Entonces, el pastor, que es parte que se aprieta aquí, es que, ¿qué pasa? El diseño original de Yeshua es este, pero lo hemos visto ser manipulado, tergiversado, tan cambiado, tan desgastado, que no están haciendo su función. El maestro, es el de la escuelita de niños, ese no es maestro dentro del ministerio bíblico, ¿sí? El pastor, si le importan las ovejas, tú lo ves. Si tu pastor te conoce, tienes su número de teléfono, si tú tienes un problema, le llamas, si él quiere, ora por ti, intercede, se ayuna, ese es un pastor, de acuerdo al modelo de la vida. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el otro? El profeta. Aquí vamos a entrar en algo muy importante. El ministerio, todos los ministerios pueden ser puestos ¿cómo lo puedo decir? A medición, ¿sí? Pero el que es más medible es el ministerio profético. ¿Por qué? Porque un profeta te suelta una palabra y no se cumple, no es profeta. La Biblia dice, un profeta que dijo una palabra, se cumple y luego te dice, vamos a adoremos a otros dioses, no lo sigas, entonces, mano. Si es profeta, pero y hay profetas de Baal y hay profetas de Yahweh. ¿Quién es Baal? Lo vimos ya en una enseñanza pasada. Baal es Tamuz. ¿Sí? ¿Quién más? Ya no Baal es todo lo que ejemplifica Dios que no es Dios. Es que vamos a adorar al Señor. ¿Qué Señor? Vamos a adorar a Dios. ¿Qué Dios? Toda la falsa deidad que existe en el planeta hoy, ese es Baal. Muy bien. Entonces, ese es el ministerio del profeta. ¿Qué es el ministerio del profeta? El profeta es la voz de Dios en la tierra. Lo que está pasando en los cielos, el profeta tiene la capacidad de alinearse con el cielo, ver, observar, mirar y hablarlo en la tierra. ¿Qué pasa? Es como un dedo que le falta la mano. Puede operar la mano, sí, pero no está completa. Vale. Entonces, el profeta no solamente es, como dices, puedes profetizar y pasa bueno, esto sí, pero también es ver más. Puedes ver, aquí es importante, no es el tema, pero lo vamos a mencionar. Hay profeta, hay manto profético y hay unción profética, son cosas diferentes. Cuando en una iglesia hay un profeta y el profeta empieza a profetizar, se activa un manto profético. Tal vez yo no soy profeta, pero como está activo un manto profético, en ese momento hay la libertad y veo porque el profeta tiene el poder de abrir la dimensión. El profeta abre la dimensión, suelta, pues tiene un manto profético, también yo estoy de este lado, allá está el profeta, ese manto también me cubre, me cae, miro y puedo hablar, se cumple, porque estoy teniendo la extensión de un manto profético. El profeta es donde se va y va a hablar y va a profetizar. ¿Qué es profecía? Es conocer algo que nadie más puede saber, solo Dios. ¿Qué es profecía? Anunciar anticipadamente hechos, sucesos, lo que viene para la vida de una persona. Pero eso es lo que hoy se conoce mucho en la iglesia. Sin embargo, a nivel bíblico, el profeta era aquel que anunciaba lo que el reino estaba planeando, como Jeremías. Arrepiéntanse porque si no viene Nabucodonosor, van a ser esclavos, se los van a llevar, si no se... ¿Sí me explico? Casi tú ves a los profetas hablando de naciones, hablando de reyes, no de manera tan individual. ¿Sí?
Yo a donde vi, por ejemplo, de manera individual, podríamos ver a Eliseo, quizás cuando tiene interacción con ciertas personas. A Yeshua, operando como profeta, también lo ves hablando, profetizando sobre ciertas personas y actuando como evangelista. De hecho, Yeshua tenía los 5 ministerios. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, hasta ahí mando. ¿Un levita puede ser profeta? Un levita, sí, claro. Puede ser profeta Cuando baja. okay. Si el profeta es profeta, si es que estás hablando de un profeta nacido como profeta escogido de Dios o con el llamado al ministerio de profeta, ¿cómo lo vas a saber? Dios le da la capacidad de saber, él va. Solo es un portavoz. Él es un tubo, un embudo que recibe la señal y la sube. Eso es. O sea, digo, es el que habla lo que mira que está pasando, no es el que inventa algo. Es que yo quiero que a esta persona le pase y le suelto una... No, eso no es así. El profeta de Dios sabe lo que está pasando y lo puede decir, y tiene la autoridad del cielo porque está entendiendo lo que en el mundo espiritual está pasando. ¿Sí? O lo que va a pasar. O lo que va a pasar también. A veces vemos a profetas en la Biblia diciendo como a Eliseo, cierro para que no me dé lugar. ¿Por qué? Porque entendían en el mundo espiritual lo que estaba pasando y el diseño de lo que se tenía que hacer. Muy bien. Entonces, y luego tenemos al apóstol. Hoy en la estructura de la iglesia conocemos el ministerio del apóstol como aquel que tiene muchas iglesias. Perdón, ¿qué era la unción profética? La unción profética, hablamos del profeta como tal, ¿verdad? El que es nacido como profeta y es el que tiene el llamado profeta. El manto profético es el que se activa cuando un profeta está en acción, vamos a decir así. Y la unción profética es la que tú recibes a través de la imposición de manos, de la unción que se suelta en un lugar, tuvo poder y recibiste y te cayó unción. O hay gente que ve una dimensión de poder, hay un retiro, hay un congreso, hay algo muy fuerte, y se mueve un poder profético, porque hay un profeta o varios. Entonces hay gente que pisa el altar y recibe de esa unción. El poder es así. El poder de Dios se queda en lugares. Dice la palabra que cuando estaba el templo de Dios, y Dios bajaba y descendía como nube, ni siquiera podían entrar de lo tremendamente poderoso que era. Entonces, cuando un hombre de Dios, ¿qué pasa? Hablemos de Moisés, por ejemplo, cuando Moisés bajó del Sinaí y estuvo cara a cara con Dios, el hombre brillaba, su cara brillaba. Del poder, él tuvo contacto con un poder fuera de ese mundo. De hecho, estaba un velo, porque él brillaba. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, la unción que es poder. Entonces, cuando tú recibes una unción profética, estás recibiendo ese poder de un profeta impartido hacia otra persona. Tomó una palabra, hay veces que, por ejemplo, está un profeta, está hablando y le suelta una palabra, y esa persona dice, no, gracias, a mí no me interesa. Las palabras crean atmósferas, las palabras crean gravedad. Y si tú sabes en el espíritu hacerlo, yo tomo la palabra y tú recibes también y todo lo que venga con la palabra. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es la unción? Es poder. ¿Sí? Que se jala, que se adquiere en un ámbito que se abrió de poder o por la transferencia de otra persona. Imposición de manos o que te suelta. Hay gente que ni siquiera toca y tú recibes el poder de ese ministro o de esa persona que está cargando. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí muy bien? Luego, dijimos el apóstol. ¿El apóstol qué es? No es el que tiene muchas iglesias, el que abre muchas iglesias, no es eso. El apóstol, tú lo conoces porque opera en los otros 4 ministerios. Es maestro, es evangelista, es como ponerte las diferentes gorritas. ¿Sí? De repente me pongo la gorrita de evangelista y evangelizo. Hay pastores que les dan miedo evangelizar, predicar. No es un apóstol. Mandan a las ovejas, ¿no? El apóstol opera
como pastor, como profeta, como maestro, como evangelista, y tiene la unción del apóstol. Y si le falta una, dígame. Vamos a suponer, yo pero, si a mí me gusta el evangelismo, las almas y todo lo demás, bueno, soy evangelista. Oye, pero también soy pastor y hago la labor. Y también opero en profecía, ¿sí? Pero no enseño, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque te falta uno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Yo me puedo poner el título que soy la Madre Teresa de Calcuta y no porque yo lo diga, voy a hacer. Yo puedo decir que soy la reina de Cristo porque yo lo diga, no es. Tú demuestras el ministerio. Hay gente que dice, Lucy, tú eres pastora, ¿por qué? Porque haces eso. O sea, no porque yo lo diga, tú lo demuestras. ¿Sí? Las obras son las que demuestran lo que eres. Por eso decimos, aquí el más usado es el profeta. El profeta dice una palabra y no se cumple, es profeta. Y espera la confirmación. O sea, Eliseo no esperó la tablita, la repisa, la cosa. Él cerró los cielos y los cielos se cerraron. Y no llovió. Y cuando él dijo por su palabra, los cielos se abrieron. Entonces, si tú eres profeta, tú eres profeta. Y si eres pastor, lo va a ver toda la gente. Y si eres maestro, también. Y el evangelista, espérate, quítese, yo voy. Es el primero que quiere salir. Es la diferencia del ministerio. ¿Sí? Okay, muy bien, hasta aquí me voy bien. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque para yo ser identificado, Dios, Yahshua, también estructuró estos 5 ministerios que me ayudan a mí a que yo pueda crecer. Pero ¿quién es el que constituye? ¿Quién hace el llamado a él? Yahshua. ¿Sí? El Espíritu Santo imparte dones, te regala dones. El llamado lo da Yahshua. ¿Tienes llamado? ¿No tienes llamado? ¿Quién lo hizo? Yahshua. No hay don. Bueno, Y los apóstoles dijeron que escogieron al 12º apóstol. ¿y Jesús? Ese es otro tema bien bueno, ese es otro poquito. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Quién hizo el llamado a los apóstoles? Jesús. Directamente él los llamó. Y cuando Judas regresó a su lugar, dice la palabra, que cuando murió y se colgó, regresó a su lugar. Lo sacaron del centro y lo llamaron al ministerio porque tenía un propósito. Y cuando murió, regresó a su lugar y quedó una vacante. Y lo sustituyeron echando suertes. Así como que, ver, ahí la foto. No, pues que, Matías, ándale, pues, ahí va Matías. Y Matías jamás apareció en la escritura, nunca hizo nada. La evidencia del ministerio. ¿Qué es lo único que hizo? Quedarse callado. Nunca ocupó un lugar que estaba disponible. Ocupó un lugar que estaba disponible. Pero no hay evidencia del apostolado. Mientras que Yahshua, después de haber resucitado y ascendido, llama a otro, que fue Pablo. ¿Cuál es la evidencia de Pablo? Él estaba creyendo. Sí. Hasta lo puso ciego. ¿Y qué tuvo que hacer al salir del cuerpo para que creyera? Porque Pablo tenía un conocimiento, era el más letrado, no había otro como Pablo en conocimiento, pero no había fe. Entonces, para que hubiera y existiera esa fe, ¿qué tuvo que hacer nuestro Señor? Se le apareció un frente y lo dejó ciego. Y luego le manda otro, y dijo Pablo, perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, mataba a seguidores del Mesías. Y entonces, cuando el Mesías muere, todos tuvieron miedo, porque dijeron, bueno, el que nos protegía era él. Y ahorita nos van a matar si decimos que somos seguidores. Y todo el mundo se escondió en las casas y todo. Nadie sabía que existían. Y de repente Pablo empieza a perseguirlos, porque se van de Judea y empiezan a irse a otros lugares, y allá los evangelistas empezaron a hacer la obra. Pero entonces, ¿qué sucede? Empieza a levantarse uno matando, descabellando. ¿Eres cristiano? Sí, vale. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Vas a seguir la fe? Sí. Órale, eres muerto. Y mataba a los cristianos. Pues todos tenían miedo. Y entonces llegan y le dicen a un creyente, dice, ¿sabes qué? Vas a ir a la casa de fulanito, allá adentro está Saulo de Tarso, que es Pablo. Está ciego, le vas a hacer esto y esto y esto. Bien, Saulo de Tarso, no, hombre, me va a matar. No te preocupes, yo te estoy matando. Vas a hacer esto y esto y esto. Llega a la casa, hace lo que tenía que hacer. En los ojos de Pablo dice que habían escamas, cayeron las escamas. ¿Cómo que? Cayeron las escamas. Y él creyó.
sea, ¿qué tuvo que hacer el Mesías para que Pablo creyera? O sea, ¿qué tiene que hacer en tu vida o qué tuvo que hacer en tu vida para que tú le creyeras? Y después, ¿necesitas que te pongan escamas en los ojos? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ay, Dios mío, vamos en las 5 nada más. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es un rudimento? ¿Qué dice hasta arriba? Es lo primero. Un rudimento es lo primero. Un rudimento es el elemento primitivo o un principio básico. ¿Basado en qué? En conocimientos bien sencillos. Esos son los rudimentos. ¿Ok? En nuestro lenguaje se hace referencia a un embrión. ¿Qué es un embrión? ¿Es un bebé? No. Un embrión es apenas lo primero del bebé. Un bebé. ¿Sí? Cuando decimos bebé, ¿qué pensamos? Un bebé formado. Afuera del vientre. ¿Sí o no? Cuando decimos niño, ahí la juega. Cuando decimos embrión, está dentro. Es lo primero, antes de todo. El embrión. ¿Sí? Es el estado inicial primordial. En el que el ámbito científico considera que un rudimento es aquello que no está desarrollado. Entonces, aquellas personas que están en los rudimentos es gente que no se ha podido desarrollar, no ha crecido, ni siquiera sabe que tiene llamado, y si tiene llamado no sabe, no lo identifica. Es que tú eres profeta, pero ¿por qué dices? Y si le dicen, no lo cree, porque está en lo básico, está en lo primero, está en los rudimentos, ¿sí? Es algo que no está desarrollado o que está imperfectamente desarrollado. O sea, no es que estás verde, como dicen por ahí, ¿no? Todavía no te desarrollas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Si nosotros lo tradujéramos en una escala, por ejemplo, los rudimentos, eso está a nivel primario. Y hay gente que quiere operar en esos niveles. Secundaria, bachillerato, aquí, la universidad. Sí, ¿verdad? Luego posgrado, especialidades, doctorados. Hay gente que dice ser doctores en la palabra, pero ni siquiera sabe de los rudimentos. O hay gente que dice, no, yo ni siquiera sabes de los rudimentos. Están atorados en ciertas cosas. Vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Aquí, ¿cuál es el daño potencial? Vamos a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque con los rudimentos, porque si uno se queda en la etapa primaria del desarrollo espiritual, se queda estancado en una estructura religiosa. Hay gente que no puede ver en el mundo espiritual porque está estancado, ¿sí? La religión puede verse indirectamente como una consecuencia de haberse quedado detenido en los rudimentos. O sea, una persona religiosa está en rudimentos. Una persona cuadrada en el mundo espiritual, no, esto no lo puedes hacer, esto es pecado. O sea, pecado es pecado. ¿Y qué es pecado? Es ir en contra de los principios y la ley de Dios. Por ejemplo, ¿robar es pecado? Sí. ¿Matar es pecado? Sí. ¿Ponerme pantalón es pecado? Para muchos sí. Es estructura religiosa. Aquí sí se pantalón. Eso es otro tema. No es pecado. ¿Qué es pecado? Dios dijo, pecado es la idolatría. Pecado es el adulterio, la fornicación, el robar. Eso es pecado. ¿Sí? Los 10 mandamientos, eso es pecado. Todo lo que tú encuentras en los 10 mandamientos es pecado. Entonces Dios te dice, esto no. ¿Sí? ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, esto sí lo puedes hacer, pero esto no lo debes hacer. No matarás, no codiciarás. La codicia es pecado. La lujuria no es pecado. La lujuria es un espíritu. Ojo con eso. Cosas son pecado. Son cosas diferentes. La lujuria no es pecado. Es un espíritu. O sea, ser una persona lujuriosa, hay un espíritu dentro de ti. Puede salir dentro de ti. Aquí algo importante. Algunos espíritus entran porque, como dice un pecado, sí, el pecado abre la puerta, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si la lujuria fuera pecado, estuviera en los 10 mandamientos. Pues, ojo, ¿qué es pecado? Y que, porque a veces a todos le decimos es pecado. No camines porque es pecado. No. O sea, ¿sí me explico? Si no vas a la iglesia, ¿es pecado? No. No.
Ok, hicieron un versículo que dijo una ley. Como dice, ¿no diezmo es pecado? No, es una maldición. Que tú te acarreas porque no le das a él de lo que tienes. Diezmar, ofertar. O sea, el tema de dinero es otro. A veces confundimos, ¿qué es pecado? Ah, es que él dijo, dice de Dios. No, la palabra dice que es pecado. Pues yo tengo que salir del rudimento y entender. Pues cuando yo me quedo en que él dijo, aquí leí, el pastor me dijo, pues el pastor es Dios. Por eso tú tienes que saber cómo sobredefines. ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Muy bien. Ya me están dando la hora por ahí. Ok. Vamos a ver un ejemplo de estancamiento. Ya vamos a terminar. De hecho, ya estamos casi cerrando. Ejemplo de estancamiento rudimentario. Okay, le pusimos esa diapositiva. Asistir a una congregación y no tener actividad en ella, sino que usa la congregación como un medio religioso para mantener un cierto orden en su vida, cantar, orar, dar dinero, ayudar, en fin, se considera que es de manera, se considera que de esta manera está aportando y espera que esa conducta agrade a Dios y que a su vez justifique su hecho de haber creído. Ojo, ¿qué está diciendo aquí? Hay muchas personas que creen que por ir a la iglesia ya están justificando, ya compraron su boleto. Ya compraron su boleto de salida, ya son salvos. Es que voy a la iglesia, yo sigo en la alabanza, yo estoy en la puerta de la iglesia todos los domingos, antes que nadie llegue, yo ya estoy poniendo los versículos en la iglesia, yo soy el pastor. Y pensamos que por eso, ¿sí? Y eso meramente es como una actividad religiosa. Eso no es lo que Dios demanda de nosotros. Una parte de esta conducta impropia es inducida por los ministros que en cierta forma desean mantener el control sobre el rebaño. Y ellos mismos estancan a las personas en la no te dan crecimiento para que tú crezcas también. ¿Por qué? Porque conviene. Tengo un problema, pastor. Ah, sí. Pero no te enseña cómo contar tú mismo. ¿Por qué me conviene que siempre esté sujeto de mí? ¿Es egoísmo? Sí. Es egoísmo porque ustedes van a enseñar algo que tú crees que solamente tú puedes. Yo creo que todo el mundo creo, por no va. Tenemos la capacidad, es que todo el mundo tenemos la capacidad, por ejemplo, ¿de qué? De estar al frente o de conocer. De conocer todos los llamados, los santos, los que Cristo predestinó, sí. Hay gente que, ¿por qué no puede entender la Biblia? No tiene el Espíritu Santo. O sea, la Biblia solamente lo puedes entender si tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el autor de la Biblia. ¿Por qué necesitas Romanos 10:10? Entonces, ¿estás Cristo como el Salvador? Tienes vida eterna. Ok. Entonces, yo me voy a la parte de, estamos hablando de por qué mucha gente está estancada. Y es un ejemplo de un estancamiento rudimentario. O sea, ¿qué es un estancamiento rudimentario? Algo que se va atrás, atrás, atrás. Esto viene de los siglos por los años. ¿Cómo vienen muchas ovejas? 10 años, 20 años en Cristo y no saben ni la hora por la redonda de cómo orar. Hermana, ¿puede interceder por mí? Ay, es que me da miedo, me da temor. Y si el diablo se enoja conmigo, entonces no sabes quién eres. Quizás ni siquiera eres creyente, porque si tú fueras creyente entenderías el poder que hay en ti, el poder del rey al que le sirves, el poder que tienes en tu boca, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un pastor que no entrena al rebaño, es estancamiento por conveniencia. ¿Por qué? Porque nunca se van a ir de tu rebaño, de tu rebaño, si no son tuyos, manda. Pasan años y años y años. Llevo 12 años ministrando liberación. Yo tenía 3 meses en Cristo, donde estaba bautizada y yo ya ministraba liberación. Y me decían, ¿y cómo puedes? Creo. Si aquí lo dice, yo lo creo.
que yo haría mayores cosas en su nombre. En su nombre yo lo hago y funciona. En el nombre de Cristo empecé a expulsar demonios de 3 meses de convertida, de creyente. De cuando yo hice la oración de fe, 3 meses después yo estaba liberando. Sí, pero de un año, verla. Es que es lo que ves, lo que aprendes y la fe. ¿Por qué? Porque dijimos, el niño no entiende, el niño solo ve y actúa. Pero ella veía, mi hija de 6 meses, veía que nosotros hacíamos, funciona, y órale. Y veía en el mundo espiritual. Porque tenemos evidencia de eso. Se fue. Y reprendía demonios. Porque no filtraba, como decíamos hace rato. Nada más creía, tenía fe. Lo vio y lo hizo. No cuestionaba a Dios. Solo creía. ¿Sí? El mayor problema de mucha gente para actuar en el mundo espiritual es la duda. Entonces cuestiono, no creo, no funciona. Dios no existe. Dios existe. Tu problema es la fe. Trabajo, ¿no? Es un trabajo. Si te da miedo a hacerlo, pues no tienes fe. Y si lo hago, no, pues mejor me quedo como ayudante. Mejor me quedo como ayudante y nunca avanzas. Y nunca te desarrollas. Y nunca sales de ahí. Entonces, ok. Es como tener, dice acá abajo, un grupo de niños en los cuales se invierten muchos recursos, pero no logran superar la niñez. Nunca. Como una mascota. Perdón por la analogía. Pero ¿qué pasa con una mascota? Toda la vida les das alimento, les limpias, ¿verdad? Lo que haces, y jamás va a crecer y a desarrollar nada. Un niño no. Un niño va a crecer, ¿verdad? Y va a llegar a una etapa en la que va a desarrollarse más. Entonces, ¿qué pasa? El pastor está aventando palabra. Sí, pero ¿qué palabra? Ah, Lo que vamos a hacer hoy es el ejemplo de cómo cortar con los rudimentos. ¿Ok? Ahorita voy para allá. Muy bien. Siguiente, por favor. Ok. Tenemos la misma imagen que al principio. ¿Ok? Los rudimentos dan orden al creyente. ¿Por qué? Porque si yo conozco lo primero, entonces puedo ir a lo segundo y luego a lo tercero. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo segundo que yo tengo que hacer? O sea, lo primero es entender lo básico, para luego lo segundo empezar a crecer de acuerdo a la fe en Cristo. Voy al siguiente, por favor. Hebreos 5:12. La siguiente. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué? Rudimentos. Dice, volviendo hacia atrás, dice Pablo. O sea, ya deberías de estar, ya deberías estar en la secundaria o en la prepa, y te tengo que regresar a enseñarte lo de la primaria. Dice, los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche, y no de alimento sólido. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el reino de los cielos, en la palabra, hay leche y hay alimento sólido. Sí, porque hay niños espirituales y hay gente madura. Entonces, ¿tú dónde estás? Si estás en leche porque eres nuevo, pues no te sientas tan mal, porque vas empezando. Pero si estoy en leche después de llevar años en Cristo, algo está mal. Es que no entiendo las cosas profundas que me agradan. Estás en los rudimentos, tu cuadrito está bien pequeño y de ahí no sales. Hay una estructura religiosa. ¿Okay? El significado claramente es verdades elementales. O sea, rudimentos son verdades básicas, verdades elementales. Siguiente, por favor. Hebreos 6:1, me voy un poquito más rápido. Hebreos 6:1 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y ese es el primero de los rudimentos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Yo no puedo llegar a la estatura del hombre perfecto que dice la palabra si no salgo de los rudimentos. Si no conozco qué son los rudimentos. Si no entiendo qué son los rudimentos y si no brinco los rudimentos. Tengo que dejar la leche para irme al alimento sólido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Lo primero que vamos a conocer dentro de los rudimentos es la fe
en obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? La siguiente, por favor. Ok. En la Biblia vamos a conocer algo que se le llama la ley y el nuevo pacto. ¿Qué fue la ley? Fue un sistema de reglas para mantener limpios física y espiritualmente a Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo de Dios. Dios escogió una nación, un pueblo, para mantenerlos limpios de forma física, ¿sí? Y de forma espiritual. Dios les dio algo que se conoce como la ley. Ellos al obedecerlo estaban bien con Dios y no se enfermaban. ¿Por qué digo esto? Porque les dio hasta las maneras de cómo tenían que tener las letrinas, cómo limpiar, a qué distancia del campamento iban a poner las letrinas. Por eso digo, Dios fue tan claro y específico en todas las cosas que les dio cuando anduvieron en el desierto, por ejemplo, cuando hacían sus ciudades, que Él los mantuvo bajo la ley, dice Pablo, como un cerco de protección que era la ley para Israel. Era hermosa y mucha gente la aborrece a la ley. Entonces es imperfecto, yo no puedo cumplir la ley, es un estándar tan alto que no la puedo cumplir. O sea, realmente no, era un cerco de protección, dice Pablo. ¿Ok? Eso era la ley, era un sistema de reglas para mantenernos limpios. Muy bien. ¿Qué es el nuevo pacto? Es un sistema que se ponía sobre la base de otro pacto anterior y lo superaba. ¿De qué nuevo pacto estamos hablando? Del nuevo pacto que nuestro Señor Yeshua, Jesucristo de Nazaret, hizo la noche que fue entregado. La copa de vino y el pan, ese es el nuevo pacto del que estamos hablando acá. Pero ese nuevo pacto, vamos a decir así, el pacto que Dios hizo con Israel es ese. Y mucha gente piensa que Jesucristo vino y quitó ese pacto y puso el de él. Y no, sobre la base del pacto anterior, Yeshua estableció el nuevo pacto. Por eso hay un versículo que dice, oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. El adulterio es el acto físico sexual de un hombre que no pertenece a esa mujer estando con otra. Pero dice Yeshua, pero yo te digo, si tú miras y codicias a otra mujer, en tu corazón ya cometiste pecado, ya caminaste. O sea, él elevó el nivel de la ley y lo superó y lo estableció y lo puso todavía más alto. ¿Por qué? Pues es que codicio a la mujer ajena, pero no me he acostado con ella, no cometí pecado. Pero eso ya lo elevó más. Pero en tu corazón ya has pecado, ya le habías sido infiel a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Dice Dios, me importa tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Si te acostaste con otra o con otro, ese es el resultado de lo que está en tu corazón. Le diste cabida, mande, pero Jesús le elevó la ley. ¿Mande? Jesús la elevó. La elevó. No a un sistema, por eso dice, la miras con la ley, era un sistema de reglas para mantenerte limpio. Arriba. Pero el nuevo pacto es un sistema que se ponía sobre la base del otro y lo superaba. ¿Para qué? Para que ni tu corazón no tuviera torcido. O sea, hay gente que decía, yo no he pecado porque no me he acostado con esa mujer que decía. Y Jesús decía, si ya la deseaste, ya eres pecador. Ya pecaste. ¿Por qué me sirve esto? Porque yo no voy a pedir perdón de algo que yo no pienso que cometí pecado. ¿Cierto o no? Pero si ahorita yo me entero que ya cometí pecado, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pedir perdón. Ok, muy bien, hasta aquí. Y no tiene la ley divina porque estamos... Ajá. Los judíos en general pensaban que la única manera de agradar a los ojos de Dios, de ser agradables, era obedecer su ley estrictamente. Y creían que su sistema de expiación riguroso era el sistema de obediencia y podrían hacerse merecedores del perdón de pecados y de la justificación ante Dios. La siguiente, por favor. ¿Qué era esa ley? ¿Qué era ese sistema de pecados? Okay. ¿O cómo funcionaba? Ahorita lo vamos a ver, viene la siguiente. Okay. Guardar la ley no basta para justificarnos delante de Dios. Yo puedo guardar la ley y no estar justificado delante de Dios. Solo la fe en el sacrificio de Yeshua puede darnos la posibilidad de recibir perdón. Ahorita me voy a ir a la explicación del por qué lo que dije de Israel. ¿Sí? ¿Qué pecados puede perdonar Cristo? Diga conmigo todos. 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 Di todos. 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 ¿Qué pecados? Todos.
Todos. ¿Eh? Todos. Todos excepto uno. Blasfemar contra el Espíritu Santo, dice la palabra. Si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, es el único pecado que Dios no te perdona. Fuera de ahí, te prostituiste, mentiste, fuiste brujo, santero, asesino, violador. Todo pecado para Dios es igual. Para Dios es igual. Y cualquier pecado lo puede perdonar. ¿Sí? Pero solo hay un medio para el perdón de pecados. Un único mediador, un único medio. Mande. No, ok, la siguiente, por favor. Guardar la ley de Dios es fundamental, pero, mande. Ok, sí. Eso de los pecados. El bautismo es Ahorita vamos para allá. Guardar la ley de Dios, dice, es fundamental, pero solo el hecho de hacerlo no puede otorgarnos perdón ni salvación. Una cosa es el perdón y otra cosa es la salvación. ¿Sí? Guardar la ley es fundamental, pero solo el hecho de seguir la ley no puede otorgarme perdón. O sea, la ley es obediencia. ¿Ok? La ley me guarda, o el nuevo pacto. ¿Ok? Me guarda, me dice cómo debo de vivir, qué es bueno y qué es malo. Pero, ¿cómo puedo decirlo? El guardar la ley no me perdona, me exime para no pecar, me ayuda para que yo no peque, pero la ley no me perdona. Si obedezco la ley, es más fácil no pecar, vamos a decirlo así. Pero al final, terminamos pecando. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pues la ley no me perdona. Guardar la ley y obedecer la ley me ayuda. Voy para allá. Un cristiano jamás va a ser justificado por sus obras, sean tan buenas como sean malas. En algunas iglesias te dicen que solo con aceptar a Jesús ya es algo y ya no se necesita. Ok, muy buena pregunta. Te dicen, ya va a ser salvo y se va al cielo. Ok. ¿Cómo se recibe salvación? Declaro a Jesús. Es el primer requisito. Pero ¿qué dijo Jesús? El que permanece hasta el fin es el que será. O sea, llegar, si estoy afuera del reino, Cristo es la puerta por la que puedo entrar al reino. Ya estoy en el reino. ¿Sí? Es el acceso para la salvación. Él es la salvación. Pero tengo que permanecer en Cristo hasta el fin, hasta mi fin, para que yo sea salvo. ¿Okay? Eso es salvación. La entrada es Cristo, el acceso es Cristo, no mis buenas obras. Las buenas obras no te salvan. Las buenas obras hacen que tú no peques, pero el acceso a la salvación es Cristo. Entro a la salvación a través de Cristo, por medio de Cristo, y debo mantenerme ahí. O sea, hay gente que su nombre, para los que no conocen esta parte, cuando entro a la puerta a través de Cristo, cuando entro a la salvación, mi nombre se escribe en el libro de la vida. Pero mi nombre se puede borrar del libro de la vida. Sí. Sí se puede borrar. Aún después de haber entrado a la puerta de Cristo. Entonces, ¿Cristo te da salvación? Sí. Entonces, la iglesia que me dice que ya recibí a Cristo y por eso soy salvo en el cielo es una mentira. Porque entonces Cristo sería mentiroso al decir que el que permanece hasta el fin es salvo. Son varios requisitos. La entrada al estado de salvación, al reino, es gratis. La permanencia te cuesta. Mande. Entonces, ya lo recibí. Ajá. Ya me bauticé. Ajá. Ya estoy en la iglesia. Sí. Me retiro, como dijo pródigo. Sí. ¿Qué? ¿Mandar? Dice un versículo que, pues, no me acuerdo, no se lo puedo buscar. Que hay personas, creo que está en Ezequiel, hay personas, cuando yo diga que Dios positivamente morirán, como que advierte que su mal camino y por su desobediencia, él muere, él perdió su alma, pero tú si le advertiste, salvas tu alma. Si él se convierte, salva su alma y tú la tuya. Y después sigue diciendo que hay gente que hizo obras buenas, pero sus obras buenas, después de regresar a lo malo,
Esas son las buenas oportunidades. O sea, recibí a Cristo, entré la salvación, empecé con los movimientos, avancé, luego me fui y regresé como el cerdo que regresa a su vómito. Es como lo dice ahorita en lo lateral, ¿no? Igual, he hecho tantas cosas buenas y solo cuando hago lo malo es lo único que te das cuenta. Todo lo bueno que haces algo malo y todo eso es borrado. ¿Quién me dice? O sea, en lo natural, Ajá. o sea, en lo que dice ahorita, en lo que es el verso, no puedes haber hecho tantas cosas buenas, pero tú te retiras, entonces todo Esas son borradas. ajá, es como lo natural. Nosotros hacemos buenas cosas, buenas obras, y de repente hacemos un error y la gente se olvida de todo lo bueno que hiciste. Hablaste un perro que llaman mataperros, ni nada más te conocen por Y olvidaste, o sea, se olvida todo lo bueno que haces, o sea, desde ahí también ya aplica, ¿no? Sí, también. Aquí cuál es la parte importante, voy a regresar para entender eso. Hay mucha gente, a lo que voy es, hay mucha gente que piensa que con solo ser humano tiene salvación. No. Hay gente que dice, yo no recibo a Cristo, pero yo no soy malo. La Biblia dice que tienes que entrar a la salvación por la forma de Cristo, hacer obras buenas, permanecer, dejar los rudimentos y avanzar. A mí me conviene avanzar a la estatura del varón perfecto, porque si no siempre va a estar estancado como niño, como niño. O sea, ¿pierde su salvación? No, pero qué flojera vivir como niño toda la vida. Mande. Yo estaba hablando con un muchacho y le vamos, no se le dieron pues, a todo el mundo. Él lo pensaba, sí. Así. ¿Qué pasa con esa salvación? ¿Se puede perder? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es como, hay gente que incluso renuncia al nombre de Jesucristo después de reconocer. Es como, o sea, eso es un contrato, es un pacto que haces con él. Y si no renuncia, nada más. ¿Vale? Y si no renuncia de la fe, si no las está muerta. ¿Sí? Ok, muy bien, vamos a la siguiente. Pues, ¿por qué estamos hablando de esto? El ser bueno me ayuda esto. ¿Por qué? Porque regreso al tema que habíamos dicho hace ratito. Israel pensaba que su sistema de sacrificio era lo necesario para la salvación. ¿Sí? Pero no, era algo que le permitía tener un estatus de limpieza. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué vemos aquí? No está muy definida, pero es la mejor imagen que encontré para identificar. Vemos aquí a personas como ovejitas delante del sistema de sacerdotes de Israel en el templo, en donde ellos traían a la oveja, ponían sus manos en la oveja, sus pecados se transferían a la oveja, el sacerdote degollaba y la sangre hablaba de expiación. Esos pecados, vamos a decir, la persona ya era limpia de esos pecados, pero tenía que estar frecuentemente, pequé, llevas una torta, pequé, llevas una oveja, pequé, o sea, era sangre, un sistema de sacrificio para medio poder compensar, ¿sí? Todos los pecados de la persona, ¿ok? Pablo explica que el ritual de sacrificios cumplió un propósito en su momento. Sin embargo, hoy, solo la sangre de Yeshua limpia nuestras vidas de conciencia de obras muertas, según lo que dice en Hebreos 9:14. Me voy a regresar entonces, ¿qué son las obras muertas, no? Sacrificar un animal podría limpiarlo de forma temporal, pero nunca te podría limpiar o nunca podría limpiar la conciencia de una persona. ¿Por qué? Porque ¿cómo limpiamos la conciencia de una persona? ¿Cómo limpio mi conciencia? A través de pedir perdón al único que me puede perdonar. El sistema de sacrificios me limpiaba, pero el estatus de paz en la conciencia de un ser humano, solo Cristo te lo puede dar. Mande. No, de hecho dice que el Espíritu de Dios no operaba como opera aquí. El Espíritu de Dios fue derramado sobre la tierra con una capacidad de poder sobre la iglesia de Pentecostés. Antes no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos ahora. No existía Biblia como la tenemos ahora. Era un sistema de rollos y pergaminos y ellos tenían que ir, el hombre tenía que ir a reunirse el sábado, en el Shabbat, a leer los escritos, venir a su casa, enseñarlo y transmitirlo a su casa para que la mujer y los hijos pudieran conocer. Hoy no, en mi tablet, en mi cel, descargo mi Biblia, mujer, hombre. Yo tengo acceso a la palabra de Dios.
Es diferente hoy. Por eso hoy se nos demanda más a nosotros que a ellos. Si vivimos en un tiempo diferente, con más acceso. Muy bien, adelante, por favor. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Como la flechita que tenemos allá con una vuelta en un... Voy para acá, ay, yo me di cuenta que estoy mal y me regreso. Eso es el arrepentimiento. Es un cambio de actitud, es un cambio de mente, es un cambio de comportamiento. Estoy arrepentido, pero lo sigo haciendo, no te arrepentiste. No hay arrepentimiento en esa persona. Si sigue haciendo. Mano. Tengo un amigo que hace 2 años y ahorita te tengo que pedir perdón, y se le está componiendo. A ver, ¿está vinculado la falta de perdón con la enfermedad? Sí, claro. Hay torcedura dentro de la persona cuando no perdonas. Ok, muy bien. Entonces, el arrepentimiento, dijimos, es un cambio en tu comportamiento, en tu mente. Ya entendí que esto no está bueno y cambio el rumbo de mi vida. ¿Sí? Es un acercamiento a Dios para pedir su perdón. Digan conmigo perdón. Perdón. ¿Sí? Por nuestros pecados y su ayuda para cambiar el curso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo solo no puedo cambiar el curso de mi vida. No puedo ir en un rumbo bueno para mi vida sin la ayuda de alguien más. Entonces, si tú te has encontrado o te encuentras en este momento en un rumbo como perdido, como que no sé para dónde, es porque no hay dirección en tu vida. Tu identidad está perdida, no la tienes quizás. Y estás perdido. Lo único que puede dar dirección a tu vida es Dios. Cuando alguien se arrepiente es porque se ha dado cuenta de sus pecados personales. Ojo, una persona que no se arrepiente, sus ojos están nublados, entenebrecidos, dice la palabra. Para que tú puedas pedir perdón a Dios, tienes que darte cuenta de que estás pecando. Por eso decíamos hace rato, el pacto, la ley, ¿qué hacía? Era un ser que te decía lo bueno y lo malo. El pacto establece eso, el pacto de Yeshua. Es un dictamen para darte cuenta del nivel de pecado en el que estás. No he pecado porque no me he acostado con ese hombre, esa mujer. No pecaste porque en tu corazón ya lo hiciste. Entonces, si tú ya entendiste que te cuenta por pecado, entonces tienes que arrepentirte. Pero solamente una persona que se ha dado cuenta de su pecado personal es el que puede pedir perdón a Dios. ¿Sí? Y es una persona que ha comprendido que Cristo murió para que esos pecados fueran perdonados. Y como consecuencia decide pedir perdón y ahora sí, como decían ahí, bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es la representación de que yo muero con Cristo y resucito al momento de salir del agua. Ahí se fueron, ahí se va, ahí se establece la convicción pública de que yo quiero morir al mismo hombre. O sea, no que el agua se quede en mis pecados, no. Es una declaración pública que yo le digo a que todo México se entere, como dicen, ¿no? Que todo el mundo se entere que yo decido hoy dejar el viejo hombre y empezar a resucitar con Cristo a través del bautismo en una nueva persona. Eso es el bautismo. ¿Sí? Wow. Muy bien. Casi terminamos. Nos faltan 20. Ahí sí. Muy bien. Nos vamos a la siguiente. ¿Qué pasa si la persona dice yo no tengo pecados? Todo ser humano, dice Romanos, exceptuando a Jesucristo, ha pecado. Dice Romanos 3:23, todos pecaron. Diga, yo pequé. Yo pequé. Todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Dice Primera de Juan 1:8-10, que si nosotros decimos, ¿dónde está? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. ¿Okay? Y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros decimos que no hemos pecado, nosotros somos mentirosos y lo hacemos mentiroso a Él. O sea, si yo digo que no he pecado, soy mentiroso. Todos hemos pecado. En Cristo todos hemos pecado. Siendo pastor, todos hemos pecado. Sirvo en la iglesia, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, exactamente. La siguiente, por favor. Todos tenemos obras muertas. ¿Qué significan entonces las obras muertas? Esas obras muertas necesitan ser perdonadas. Son viejos actos que yo tuve o que cometí antes de llegar a Cristo o durante el tiempo que llevo a Cristo.
¿sí? Las obras muertas son esas viejas obras que en algún momento antes cometí o son pecados no confesados. Lucy, es que en Cristo soy nueva criatura, no necesito confesar. Todos tus pecados deben ser perdonados. Todos tus pecados deben ser confesados. Mande. ¿No se fueron pues al bautizo? Una cosa es me limpié, pero ahí va la parte interesante. Ministrando liberación hay gente que me dice, Lucy, soy nueva criatura. No entiendo por qué batallo con esto. Ya empezamos a ministrar a la persona. Estás batallando porque hay un pecado que hubo en tu vida cuando fuiste niña. Sí, pero soy nueva criatura. Pues eso soy del reino de los cielos, porque viste el pecado y no lo confesaste. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Lo tienes que confesar, tienes que pedir perdón a Dios para que el espíritu que está dentro de ti salga y seas libre de esa enfermedad, de ese tormento o de eso que está dentro de ti. Pero entonces, lo que decían hace rato, es que a mí me dijeron que cuando yo llegué a Cristo, nueva criatura soy, todos mis pecados fueron perdonados. Tus pecados te fueron perdonados, pero tus demonios no te fueron expulsados. Ese es tu trabajo. Llegar a Cristo es gratis, permanecer, mantenerte y limpiarte es tu trabajo. ¿Sí? Ok. Antes de llegar a la conversión, nuestra vida está llena de obras muertas y estas pueden afectarnos aún cuando estemos convertidos. Obras muertas, realmente lo que significa son piedras en tu camino. Para Israel, las obras muertas eran creer o pensar que el sistema de sacrificios los iba a mantener, ¿sí? Que no necesitaban nada más, con eso ya estaban limpios. No entendían ellos que el sistema de sacrificio se terminó en el momento de que el Cordero fue entregado, de que la sangre del Cordero ahora nos da el poder para limpiarnos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Cuál es la parte importante? Las obras muertas en ellos representaban que ellos se quedaban en esa estructura religiosa. Nuestras obras muertas son aquellas cosas que nos quedamos atorados nosotros. ¿Ok? Son piedras en nuestro camino. Dicho de otra manera, a ver si me ponen atención. ¿Qué son las obras muertas? Son las piedras en tu camino. La siguiente. ¿Qué dice arriba? ¿Cuáles son tus piedras? Te voy a pedir si te ayudas a darle uno de los sobres a cada persona como un papelito y una pluma de los que estamos aquí. Si usted me está viendo en casa, pasamos a la siguiente, la última, por favor. Ya para cerrar, voy a hacer una dinámica, porque aquí la parte importante, yo puedo hablar mucho, pero si no lo llevamos a la práctica, de nada sirve. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, todos hemos pecado. Entonces vamos a escribir en la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Si le picas, cierra eso. Gracias. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Como está el bonito ahí, voy a escribir qué pecados lo he confesado. Esto es para mí. No le muestres ni que le copien al vecino. Si usted me está viendo, no he confesado. No he confesado. Pecados que no he confesado. No necesita ver el de al lado. Si usted me está viendo en casa, yo le pido que haga esta actividad. Tiene realmente una finalidad. Váyase por un cuaderno en su celular si quiere escribirlo. Entonces, ¿qué pecados yo no he confesado? A mí no me interesa saber sus pecados ni conocerlos, pero a usted le interesa hoy dejar las obras muertas. ¿Sí, mano? ¿En dónde sea? ¿Qué voy a hacer? Puede escribir 1, 2, 3, 5, 20, los que usted tenga no confesados. Y vamos a empezar. Mientras lo van escribiendo, vamos a empezar orando. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, yo te pido que recuerdes a tu pueblo, Señor, si hay algún pecado oculto, no confesado, que está haciendo piedra de tropiezo. Tal vez es algo que es actual, o tal vez es algo que es añejo, Señor, tal vez es algo que es viejo, Dios. Pero esa cosa que está ahí estorbando, tal vez no has perdonado a alguien, tal vez le debes el perdón a alguien, tal vez necesitas reconciliarte con alguien, tal vez necesitas pedirle perdón a Dios de algo, tal vez ocultaste algo que es un pecado así bien caso y dices esto en las noches ya no me deja dormir
y me trae consecuencias internas. Tal vez juzgaste a alguien, le dijiste a alguien algún chiste que dañó la vida de otra persona. Tal vez nadie sabe que te acostaste con otra persona y nunca lo dijiste y te quedaste callado. Tal vez, o sea, es que hay tantas cosas ministrando en el pueblo de Dios. Te das cuenta que hay gente que dice, es que en mi vida anterior fui esto, y hoy quieres realmente ser libre de eso. Eso es para ti. Yo no necesito conocerlo, no necesito saberlo, pero tú sí necesitas renunciar a esas obras muertas. Se quedaron atrás, pero nunca las confesaste, nunca las dijiste. Están haciendo caritas. Así tenía rabia. Para aprender rabia. Muy bien. Si usted me está viendo en casa, puede hacer la dinámica. Aquí tenemos a todos con una pluma y un papel, como el que estaba viendo en los monitos, y están escribiendo si en algún momento. Todos hemos pecado, dice la palabra. Yo tengo pecados ocultos y no los he confesado, ¿verdad? Ahora, esta actividad usted la puede hacer todos los días o cada semana cuando usted quiera. ¿Ok? Vamos a dar un minuto más. ¿Poquita? ¿Ya? ¿Terminaste? Muy bien. Entonces, Padre, en el nombre de Dios, el Espíritu Santo, revélanos, recuérdanos cada cosa. Y el que ya terminó, puede doblar su hojita y nos la vamos a comer. Ah, sí. Es importante, ¿se acuerdan lo que vimos en la diapositiva? Si yo no hago el esfuerzo de, a ver qué, esto está. Si yo no hago ese esfuerzo, si yo no puedo ver mis pecados ocultos, mis ojos están entrevistos. Si puedo verlos, si soy consciente de lo que he cometido, hoy puedo salir de esa piedra que es como un estorbo para mí en mi vida. ¿Sí? Ahorita que terminen nuestro hermano nos está ayudando con la música, a ver si podemos poner algo. Por favor. ¿Cómo hacer con la hoja doblar? Sí, la doblamos para la mitad, por favor. Que no se vea lo que usted escribió. Y no. Vamos a masticar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una oración de renuncia. Usted sabe lo que usted escribió. Usted sabe lo que en algún determinado momento es su piedra de tropiezo, su estorbo, esa parte de obra muerta que tal vez la dejó en el pasado y nunca la confesó, o tal vez todavía la viene cargando y nunca pidió perdón. ¿Sí? ¿Mande? No, ahí está bien. Sí está bien, por favor. No, vamos a poner. Eso no lo vean atrás. Estamos aventando música. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si usted me está viendo, vamos a poner las patitas, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar el rompimiento de la cadena por el poder del nombre de Jesucristo. Vamos a romper el yugo, vamos a destrozar la piedra del tropiezo, vamos a quitar el estorbo. Si se pone de pie, por favor, conmigo, si usted me está viendo a través de Facebook, puede hacerlo, póngase de pie, tome la lista que hizo, ¿sí? Vamos a poner tantito más arriba. Y yo voy a irlo llevando a una oración. Y usted me va a ir siguiendo, y cuando llegue el momento, usted dígale a Dios lo que hizo. Dígale, yo te pido perdón por eso, cuando no necesita oír con la persona que está al lado. Usted puede decirlo así querido para usted. Es entre usted y Dios. Quiero que me siga en esta oración. Si me está viendo, puede hacerlo. Dios me dice que yo le hable a las personas que están todavía conectados. Usted se fue de Cristo, no ha regresado. Diga conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de haberme alejado del camino. Hoy decido regresar. Hoy quiero volver a tus caminos para ponerme sandalias,
anillo y la túnica como el hijo pródigo. En el nombre de Yeshua. Amén. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es levante tu boca, por favor, y dígale, Señor, estos son mis pecados. Tú los conoces. Yo los escribí voluntariamente. Reconozco que ya no quiero esta piedra, esta obra muerta, lo que yo hice, que no confesé. Hoy te pido perdón en el nombre de Jesús. Quiero ser libre de este yugo, de esta cadena, de este estorbo, de esto que me hace tropezar. Hoy decido sacarlo con mi boca. Yo confieso en el nombre de Jesús. Te pido perdón de todo esto que es maldad, que está oculto, que hoy renuncio en el nombre de Jesús. Pido perdón. Gracias, porque sé que hoy recibo perdón en el nombre de Jesús. Vamos a sentarnos. Vamos a quedarnos así de pie, por favor. ¿Me puedes apagar ese? ¿No se ha perdido? En el nombre de Cristo, vamos a empezar. Si usted me está viendo a través de Facebook y no te ha recibido a Jesucristo, yo le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo decido voluntariamente entregar mi vida a ti para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te pido que me perdones por mis pecados. Hoy me determino a salir de las cosas básicas, a ir más adelante, a ir por el poder que tú le das a tus escogidos. En el nombre de Jesús, que hoy mi nombre se escriba en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Vamos a terminar esta transmisión agradeciendo a las personas que están aquí, a los que nos están viendo. Y si usted tiene personas que cree que necesitan conocer de esto, compártales. En el nombre de Jesús les bendecimos. Bendiciones.